Buenos días a todos, mi nombre es Aura Bautista, soy docente de química del Colegio Rogelio Salmona de los grados sexto, séptimo y octavo. A continuación estoy grabando digamos que este video con una presentación con el fin de mejorar digamos el proceso de aprendizaje en casa que vienen trabajando los estudiantes de grado sexto. Estábamos viendo la temática trimestral que es la materia y digamos que para recordar un poco, la materia es todo aquello que encontramos en el universo, sea sólido, líquido, gas, entre otras digamos que opciones que se puedan identificar, un poco para salir del error del concepto de que por ejemplo, los gases no son materia. Los gases son materia ya que presentan átomos y todo lo que digamos que a simple vista no podamos observar también es materia. Con esa temática arrancamos al inicio del año y digamos que hasta hoy venimos trabajando lo que es mezclas, identificando digamos que características propias de la materia que fueron las propiedades físicas y las propiedades químicas. Un poco para recordar, las propiedades físicas son aquellas que podemos identificar con nuestros sentidos, olor, color, sabor, olor, entre otras. Dentro de las propiedades químicas podemos identificar, por ejemplo, la atracción entre metales, la capacidad de los cuerpos para diluirse, entre otros. Dentro de esas propiedades, la ciencia separó, o más bien habla de unas mezclas que son aquellas que están formadas por dos o más sustancias simples. Recordemos que es una sustancia simple. Una sustancia simple es aquella que tiene unas características importantes. Por ejemplo, el agua, el aceite, el alcohol, entre otras. No importa, digamos, que la mezcla sea entre cualquier tipo de estado de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son sólido, líquido, gas y coloide. Las mezclas se pueden presentar en cualquiera de los estados, sin importar, digamos que su condición, pero hay algo importante acá y es que las componentes y esas propiedades no varían cuando se mezclan. Es decir, que si se realiza, por ejemplo, un agua de panela, el agua y la panela no cambian sus propiedades iniciales. Dentro de las mezclas también trabajamos lo que fue, pues digamos que las mezclas heterogéneas y las homogéneas. En este caso, las mezclas heterogéneas, como su palabra lo indica, hetero significa diferente, ¿sí? Es decir, que son unas mezclas que se pueden observar en fases, como se observa en la figura. Vemos dos componentes importantes, no dice qué son, entonces no podemos, digamos que, afirmar que es agua y aceite, por ejemplo. Sin embargo, digamos que eso es lo que caracteriza a las mezclas heterogéneas, que se pueden ver fases porque sus propiedades no cambian, sin embargo no presentan una solubilidad, que es una solubilidad que se pueden unir a nivel molecular. También vimos en la primera guía que eran las mezclas homogéneas o disoluciones, se conocen como las dos formas. Homogéneas quiere decir que son del mismo y son aquellas que a simple vista no se pueden distinguir sus componentes, por ejemplo el agua salada, el agua con azúcar, el vino, la gelatina, la gaseosa, la cerveza, en fin, entre otras. Digamos que es importante aclarar que tanto en las mezclas homogéneas como en las heterogéneas las propiedades de cada componente no varían. Si hablamos de que una mezcla es la unión de varios componentes que no cambian sus propiedades físicas, se pueden separar por un mecanismo físico, es decir, que no hay un cambio molecular o un cambio atómico en ellas. Recordemos que
no se pueden separar componentes como cuáles, cuando hay una reacción química. Por ejemplo, cuando comemos el alimento y supongamos una manzana y queremos volverla a su estado original porque digamos que es parte de nuestra hipótesis, no se puede realizar porque hay un mecanismo, una reacción en donde la manzana vivió un proceso de separación de sus moléculas para nuestro beneficio. Esa es una, digamos, de las características de una mezcla. Una mezcla sí se puede realizar. En la segunda guía, digamos que nos adentramos un poco más para comprender un poco el proceso. La filtración, entonces, digamos que la primera es la filtración. La filtración es una técnica que está basada en el diferente tamaño de las partículas de las sustancias que componen la mezcla. Es importante que en esta mezcla entender que es la unión entre un líquido y un sólido, en donde no hay miscibilidad. ¿Qué es eso de miscibilidad? Miscibilidad es cuando un sólido o un líquido tiene la capacidad de unir sus moléculas con el otro sólido o con el otro líquido. Entonces acá hay un sólido en un líquido, pero no es miscible. Por esta razón podemos utilizar un embudo, ¿cierto? Acá está la mezcla. Utilizamos un papel filtro, que es lo que está acá en esta parte, y hay una arena, ¿cierto? La arena y el agua, y separamos el líquido, que es el agua, y el sólido, que es la arena. También lo podemos realizar en casa cuando realizamos, por ejemplo, el jugo, cuando servimos el tinto que tiene pepitas, entre otros. La decantación. Este proceso está basado en la diferente densidad de dos líquidos, es decir, que la mezcla es entre dos líquidos, pero no son miscibles. Con esta característica podemos afirmar que es necesario reposar la mezcla, ¿cierto? Acá agregamos la mezcla en este en este embudo de decantación, ¿sí? Esperamos, como dice acá, reposar y digamos que en un tiempo podemos observar, ¿cierto?, que los líquidos se separan. Este embudo de decantación tiene una llave. Este material se llama un matraz. Abrimos la llave, separamos el agua y luego colocamos otro matraz y sacamos el aceite. Ese es como el procedimiento de la decantación. La separación magnética. La separación magnética consiste en las propiedades del magnetismo propios de los metales. Es decir, que la mezcla es netamente sólida, ¿cierto? Es la unión de muchos sólidos, pero es importante, digamos, que separar los metales por sus propiedades y por sus usos industriales. La sedimentación es un proceso muy parecido al de decantación, sin embargo, aquí digamos que hay miscibilidad con respecto a los dos líquidos, es decir, que digamos que hay que agitarlo. Digamos que es una máquina donde se puede centrifugar, se llama una centrifugadora, y lo que hace es girar tanto la mezcla que logra separarlo rápidamente y luego se deja reposar y se separa. ¿Para qué se usa, digamos, que esta máquina? Por ejemplo, cuando se necesita sacar pruebas en el laboratorio de la sangre, porque la sangre es, digamos, que parte de los procesos industriales y medicina que se trabaja. Destilación. Este método está basado en las diferentes temperaturas de ebullición de los líquidos, es decir, que es una mezcla entre dos líquidos miscibles. Por ejemplo, el alcohol con el agua, la gasolina con el agua, digamos que hay muchísimos líquidos miscibles. Miscibles es decir, que se unen atómicamente o molecularmente. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura, ¿cierto? Acá agregamos la mezcla, ¿cierto? Aumentamos la temperatura para que ebullan los dos o los tres, los que sean los componentes de la mezcla. Colocamos un termómetro y es importante estar pendiente de la temperatura. Todos los líquidos todos los líquidos tienen un punto de ebullición diferente, es decir, que si el agua ebulle a 100 grados Celsius va a salir por acá en forma de vapor, acá hay agua fría, ¿cierto? Y ¿qué va a pasar? Va a convertir estas moléculas de gas en
líquidos, que es lo que tiende a separar acá. Se llama un refrigerante y todo esto es un montaje para destilación. Se utiliza muchísimo en la industria licorera. Cristalización. Mediante esta técnica basada en los diferentes puntos de la solubilidad en donde se calienta y se espera. Se utiliza mucho para realizar la separación de sales en todo lo que es la industria minera, entre otros. Y finalmente la cromatografía, que es una técnica que está basada en diferentes velocidades de los componentes y se mueven directamente. Esto es un papel cromatográfico, se coloca en la mezcla y se logra separar. ¿Cuál es la idea con esto? Se utiliza muchísimo para lo que es la biología, la microbiología, con el fin de obtener algunos principios activos o componentes activos de algunas plantas. Eso es todo, muchísimas gracias.